Bueno, yo diría que por primera vez en Chile la política, entendiendo como la política la actividad, yo creo que establecer una distinción, como la actividad institucional, la actividad de los partidos, la elaboración de proyectos políticos, la elaboración de una agenda política y el procesamiento de las políticas públicas y la representación, digamos, hay que decirlo de alguna manera. Esa política institucional que corre por los canales del gobierno y corre por los canales de los partidos políticos, básicamente me parece que está en crisis. Nunca en la historia chilena, me atrevo a decir, la acción política así entendida había estado en una situación tan crítica como está hoy día. Haciendo una breve repaso a la memoria, digamos, histórica e institucional de Chile, tú puedes decir en la década del 20, con la crisis del salitre, la elección de Arturo Alessandri Palma y toda esa la aparición de las masas en la política, digamos, o el pueblo, por así decir, la querida chusma que decía Arturo Alessandri Palma. Tú puedes decir, bueno, ahí hubo una crisis de la política, hubo esta figura populista de alguna manera que sale, ¿no es cierto?, del espectro político y convoca a masas. Es una época muy tormentosa, la del 20. Empieza la primera oleada de la legislación social en Chile, después viene la fundación del Partido Socialista, la década del 30, 33, el experimento más bizarro en la política chilena, la República Socialista de 1932, totalmente rara, así muy bizarra, muy extraña. En fin, hay una época así, te fijas, y luego el sistema político chileno ha sido pasmosamente aburrido, en el sentido que ha habido un golpe de Estado tremendo, sin duda, pero muy estable. Cuando uno lo explica en general, es un sistema político muy integrado, con una cierta capacidad de adaptación, de integración, dejando a mucha gente fuera, naturalmente. O sea, la década del 30 en adelante, Frente Popular, los campesinos quedaron fuera, la reforma agraria muy tardía, la industrialización, el proceso muy trunco, muy tardío, muy complejo, en fin, pero con una política que tiene un punto de inflexión, diría yo también, un punto de inflexión fines de la década del 50, con la crisis del Partido Radical. Tú tienes como todo ese ciclo, digamos, el radicalismo, años 38, 40, los gobiernos radicales, la Guerra Fría, González Videla, y luego los 50, el punto de inflexión de nuevo es un populismo, es Carlos Ibáñez del Campo, en el año 52, que aparece efectivamente, fíjate, con una escoba para barrer a los políticos. Ahí la bestia negra del Partido Radical. La bestia negra del Partido Radical, porque es visto como un partido que utiliza de manera prebendaria el Estado, ¿no es cierto?, donde hay ya brotes de corrupción mucho más modestos, qué sé yo, unos brotes de corrupción así como, no sé, pues de cosas pequeñas, una camioneta, no sé, cosas así como un CQM así a muy modesta escala, digamos, pero hay, y eso es un punto de inflexión, el 52. Carlos Ibáñez con esta escoba, y imagínate, para barrer a los políticos, para barrer. Y el Partido Radical allí, que se empequeñece, y luego surge, ¿no es cierto?, en gloria y majestad, ocupando el centro político la democracia cristiana, el Partido Cristiano, que era la falange, que era una decisión del Partido Conservador, bebiendo, digamos, del filón progresista de la Iglesia Católica, Bernardo Leito, Ladomiro Tomic, Gabriel Valdés, eso era. Entonces, y ahí se produce, yo te diría, lo que los estudiosos llaman, bueno, el proceso de las planificaciones globales. Viene Frey con la reforma agraria, viene la polarización del sistema político, una izquierda que hace una lectura muy negativa de su cooperación y de su participación en los gobiernos del Frente Populista, en fin, ¿no es cierto? El Partido Socialista hace una lectura súper trotskista, súper dura. Ahí está el libro de Ampuero, Raúl Ampuero se llama La izquierda en punto muerto, y qué sé yo, ¿no es cierto? Y ahí se afianza la idea del camino propio en la democracia cristiana, el camino propio en la izquierda. Y ahí están los 3 intentos de Allende por ganar las elecciones, ¿no es cierto? Gana finalmente en el año 70, pero con una derecha ya, con un programa de Jorge Alessandri en el año 70, una derecha que ya tenía muy claro lo que quería hacer en Chile, que era refundar el capitalismo en clave tremendamente autoritaria. El famoso Ladrillo, un gran texto, ¿no es cierto?, que apoya de alguna manera y es el sustento de la candidatura de Jorge Alessandri. Está ahí claramente, ¿no es cierto?, el programa que más tarde los así llamados Chicago Boys, ¿no es cierto?, esta élite económica liberal o neoliberal pone en práctica con Pinochet. Bueno, esto es un poquito rodeo, pero quiero hacer ese rodeo porque la política hoy
hoy tenemos un punto de inflexión, no hay una alternativa política, no hay un Ibáñez, puede que lo haya. Puede que tengamos un Ibáñez, puede que tengamos una figura, no sé, exógeno, de fuera del sistema político, muy típico de América Latina por lo demás. Cuando tú tienes un, qué sé yo, un Fujimori, una Keiko Fujimori, todo a punto de ganar en Perú, ¿no es cierto? O qué sé yo, ¿no es cierto? En Ecuador, la figura de, ¿cómo se llama? Bueno, se me da en este momento Correa, Rafael Correa, en fin. O sea, esta figura desde fuera del sistema político, Chávez también en Venezuela, en fin, ¿no es cierto? En fin, todas estas figuras que son muy complejas, ¿eh? De pronto hay teorías que dicen, no, está muy bien que estas figuras de fuera refundan los países y generan una suerte como de democracia sui generis, ¿no es cierto?, estilo latinoamericano. Yo no creo eso. Eso lo podemos conversar después, pero bueno, tenemos un caldo de cultivo hoy en día en Chile para, mira tú que en una primaria ¿cómo se llama?, a candidato a alcalde, Valparaíso, todo gana Leopoldo Méndez, más conocido como D.G. Méndez, ¿cierto? Que está bien, puede ser un artista, pero un artista viene de fuera del sistema político. Es sintomático, eso es un síntoma. Cuando tú tienes la política en crisis y en el fondo aquellos que hacen de su profesión la política, como diría Weber, que viven de y para la política, de alguna manera, de manera institucional, y que me parece a mí fundamental para todas las democracias, y que haya instituciones claras, transparentes, hay una élite política responsable, que responda, que gane elecciones, que plantee ofertas políticas serias, racionales a mi juicio. Eso es fundamental, y cuando eso empieza a fallar seriamente, los países entran en torbellinos muy complicados. Y yo te diría que hoy día la política en Chile, no exagero diciendo de que está en una situación de crisis bastante complicada, muy complicada, sin una alternativa clara. No sabemos hoy día quién puede ganar las elecciones, quizás en una próxima elección presidencial. Y ahí está el caldo de cultivo para que surja el liderazgo desde fuera del sistema político, que eso es bien complejo. Entonces, y eso se cruza, yo diría, la política hoy se cruza con yo sé que generalmente hay mucha regularidad, como los historiadores, hay mucha regularidad en la historia de los países, hay regularidades y estructuras que son bastante duras de cambiar, y Chile no es la excepción. Chile, a diferencia de otros países, es bastante regular, muy rutinario, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, pero también Chile ha venido cambiando, ha venido cambiando en los últimos, del año 90, no sé, últimos 20 y tantos años, de la vuelta a la democracia para acá, y se ha venido instalando, quizás algunos dan fechas muy variadas, algunos dicen el año 2011 con las protestas estudiantiles, con el pico, el 2006 con el pingüinazo, o qué sé yo. O sea, hay un conjunto de elementos en la sociedad y un conjunto de actores sociales, estudiantes, clases medias, en fin, distintos sectores, que empiezan de manera sostenida a reclamar por derechos. Y empiezan a reclamar porque este es un país que sigue siendo muy desigual y hay una cultura de abuso muy generalizada. Abuso de las multitiendas, abuso del sector privado, abuso de autoridad, muy fuerte. Y por tanto, y desigual. O sea, no es ningún descubrimiento que yo diga que el índice de Gini, el famoso índice de Gini, ¿no es cierto?, la curva de Lorenz, ¿no es cierto?, que te mide los niveles de desigualdad de los países, que es bastante estándar. En Chile tenga como 0,55, o sea, un país que tiene niveles de desigualdad, sin perjuicio del crecimiento económico. Tú puedes tener un crecimiento económico muy grande, pero niveles de desigualdad altos. Chile lo tiene, o sea, tiene niveles de desigualdad muy altos. Pero también una asincronía de estatus, es decir, gente que empieza a tener una escolaridad más alta, empieza a masificar las universidades, empieza a tener certificados, a ser más educada, con todas las falencias que tiene la educación en Chile, y por tanto a decir, bueno, yo no tengo por qué ser maltratado, no tengo por qué ser tratado distinto al otro, no tengo por qué ser tratado distinto a ella o a él, ¿me entiendes? No tiene por qué a mí abusar conmigo. Esa situación, yo diría, de desigualdad, no solamente económica, sino que también de estatus, de prestigio social, ¿no es cierto?, y de asincronía de uno que ha visto arriba los trabajos de manera totalmente arbitraria e injusta, también yo diría en Chile empieza a hacerse muy extensible, empieza a hacerse claro desde inicios de los 2000, por así decirlo. O sea, lo que en fin, hay distintas interpretaciones, ¿no es cierto?, con respecto a esto, pero de alguna manera se ha abierto, aunque no tanto en la élite, pero sí en la sociedad, ¿no es cierto?,
lo que algunos autores y yo, vos también he mencionado algunas cosas, un nuevo ciclo, es decir, una nueva etapa en la sociedad chilena, a pesar de que es muy tradicional, o sea, a pesar de que es un país que como todas las sociedades en general, que son bastante pétreas, que les cuesta cambiar, pero claramente tú tienes un cierto giro copernicano, un cierto movimiento de capas tectónicas en Chile importante. Entonces la política hoy, volviendo a tu pregunta, dice relación con estas dos capas tectónicas, por así decir. Una primera capa tectónica, que es una élite política que está en crisis, se ha develado una relación absolutamente incestuosa, absolutamente promiscua entre la política, los políticos y los estamentos políticos y el dinero y el sector privado. Se ha develado por la independencia del Poder Judicial, porque en otros países puede que esto no ocurra o sea una cosa habitual, que sea una práctica más o menos arraigada, pero acá, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en el último tiempo es una relación promiscua entre el dinero, entre lo privado y lo público, o no solamente no lo público, pero estrictamente la política y los políticos, el estamento político, los partidos, por así decirlo, ¿no? En fin, esa es una capa tectónica, yo diría, que recorre haciendo crisis al comienzo de esta administración, ¿no es cierto? Estamos en el año 2016, ¿no es cierto? En fin, el año 2012, 13, no me acuerdo exactamente cuándo fue todo el caso Cabal, todavía pierdo exactamente, así. Bueno, cuando esto empezó como tal, digamos, entonces una capa tectónica es la crisis de la institucionalidad política, no de la política, de la institucionalidad política y sus actores fundamentales, más no del Estado, sino que del sistema político, que es una capa tectónica, ¿no es cierto?, que ha golpeado fuertemente a la gente, a la ciudadanía, en términos de la percepción de cómo ve hoy día a los políticos y del bajo rating, del baja estima que tiene hoy día, que tenemos los chilenos y chilenas con respecto a este estamento político, muy bajo. No confiamos, lo más bajo el Parlamento, no tiene nadie confía en el Parlamento. Le hablas tú de los políticos y los partidos, bajo rating, nadie, no tiene ningún rating, ningún respaldo, es bajísimo. Entonces esta desconfianza de nuevo, no en la democracia necesariamente, sino que en la política, entendida como política institucional, es tremendamente alta. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué me representa? ¿A dónde voy? ¿Cómo se ordena el naipe? Entonces esta es una primera crisis, te diría yo, seria, grave. Podemos hablar quizás en otro momento, no sé, pero cuáles son los paliativos, los remedios, no sé, por la terapia, como la terapia en democracia, ¿no? Hay una terapia, un tratamiento, que no es ni pura institución, también es mentalidad, son cambios culturales, es bien complejo, un cóctel, hay un cóctel de cosas que supone encarar y enfrentar sobriamente la situación, digamos, o sea, sin caer tampoco una cosa tremendista, digamos, pero bueno, ahí tienes tú, ¿no es cierto?, una capa tectónica de la política institucional y cómo anda hoy día en Chile, que anda yo diría bastante mal. Y la segunda capa, por así decirlo, ¿no es cierto?, esta segunda capa más societal o más arraigada, ¿no es cierto?, en lo que ocurre en la sociedad, también reclama y ha reclamado, con toda esta cosa un poco de moda, que se ponen movimientos sociales, que está bien, siempre ha habido, suben y bajan, pero pero un conjunto de reclamos, de demandas que se han verbalizado, se han manifestado en Chile también, que te demuestran que hay de alguna manera un cambio de folio, de alguna manera hay un cierto cambio de ciclo en la sociedad y en los reclamos y demandas que la sociedad hace. Movimientos sociales. Es una buena pregunta, fíjate, porque si uno trata de ser lo más rigorista posible, yo te diría que en ocasiones muy particulares y en ocasiones muy precisas en democracia, los movimientos sociales, es decir, las expresiones ciudadanas, las expresiones más o menos organizadas, más o menos espontáneas, de la ciudadanía que plantea movimientos urbanos, a veces reactivos a ciertas situaciones públicas o privadas, en fin, son complejos los movimientos sociales, se pueden transformar en partido político, pero eso es muy complejo. O sea, el caso que a mí se me ocurre de un movimiento desde abajo, digamos, que se convirtió en estamento político, nada más o menos permanente, en élite política y todo, fue el Partido Verde en Alemania, o sea, el movimiento ecologista, que en el fondo se transforma en un movimiento societal, ¿no es cierto?, de acuerdo al desarrollo de ese país, y que después deviene en parte de la élite política y se transforma en un partido permanente del paisaje político alemán.
eso no es la norma, me atrevería a decir. Un movimiento social generalmente es una expresión episódica, bastante efímera, bastante pasajera de demandas sociales, malestares o protestas que tienden a disminuir, tienden a tener un clímax, un cierto determinado, y tener una caída y en el fondo a difuminarse, a diluirse. Que hay liderazgos de allí, desde luego, por ejemplo, no sé, si uno dice rápidamente, no sé, George Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, o sea, y tú tienes un elenco, digamos, de liderazgo estudiantil que son producto del movimiento estudiantil chileno, ¿no es cierto? De un movimiento estudiantil, perdón, de un movimiento social, por así decir. Ahí tuviste todo un movimiento social y aquellos liderazgos vinculados a partidos políticos, Gabriel Boric particular, George Jackson también, como un fenómeno que podemos examinar después, y Camila Vallejo y Carol Cariola son dirigentes estudiantiles, ¿verdad? Y que devienen, de nuevo, también ellos como diputados, son representantes permanentes, digamos. Claro, pero no representan de manera permanente esos movimientos sociales, sino que la oleada del movimiento social permitió, de acuerdo a las estructuras partidarias de ellos también, lo que lograron armar, ser representantes permanentes. Entonces, los movimientos sociales son eso en la sociedad, son una sociedad democrática, son expresiones muy mezcladas, muy diversas, muy heterogéneas, muy variadas, con liderazgos muy variopintos, muy también cambiantes de determinadas demandas de la sociedad. Generalmente los movimientos sociales son monotemáticos, no son multitemáticos. O sea, generalmente un movimiento social es, por ejemplo, la educación, o por la paz, no sé, el País Vasco, no sé qué, miles y miles de gente, la paz, ¿no es cierto? O en Irlanda, qué sé yo. O sea, generalmente son movimientos ciudadanos, de jóvenes, aquí, o muy transversales también, muy transversales. ¿Te acuerdas las marchas, ese momento como más romántico en Chile, ¿no es cierto? Uno veía las imágenes, ustedes mismos participaron quizás, y veías las imágenes tú en el momento más de alza, digamos, y tú veías jóvenes, muchos jóvenes, pero también veías gente mayor, matrimonios más jóvenes, matrimonios treintones, o sea, veías a mucha gente, a mucha sociedad, ¿no? A mucha gente muy mezclada, generaciones muy variadas. Entonces, eso es el movimiento social, Son, como te digo, esas expresiones, de pronto también, cuando el sistema político está esclerotizado, y no logra capturar representaciones, logra capturar sentires de la sociedad o expresiones de la sociedad, te los captura un movimiento social. O sea, hay una cierta capacidad también de los movimientos sociales para capturar lo que está en el aire, lo que está en el aire en la sociedad. De eso se ha hecho toda una sociología de los movimientos sociales, como si fueran, de pronto irían a sustituir los movimientos sociales a las instituciones, a los partidos políticos. Yo creo que no es el caso, No es el caso, pero es interesante porque hay una discusión, ¿no es cierto? Hay una discusión, hay un debate que no es nuevo, de mucho tiempo, ¿no es cierto? La cara oculta de los movimientos sociales, de Tilman Evers, un sociólogo de origen alemán, que si yo leí un asunto ahí, me acuerdo, en portugués, tiempo atrás en Brasil, que sé yo. Entonces hay la cara oculta de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Y un poco la característica de los movimientos sociales, cómo tienen determinados como carisma, determinados aspectos de representación que hay que estudiar. Entonces, yo creo que es interesante el tema, que desde luego se ha puesto de moda, pero ojo, se ha puesto de moda también porque los partidos políticos, hay una crisis de la política institucional. No es que los movimientos sociales vayan a sustituir a la política institucional, no lo pueden hacer, por su estructura, por su fisonomía, por su manera de cómo están estructurados los movimientos sociales, pero se ponen de moda por el hecho también que tu política institucional y tu receta institucional, tus partidos políticos y tu élite está en crisis y tiene problemas. Entonces otros actores y otras expresiones de la sociedad aparecen como vicariamente representando, o para algunas personas vicariamente esas expresiones pueden en el fondo transformarse en sujetos políticos permanentes. Y yo creo que no es así. Ahí es cometer un error de cálculo, digamos, un error un poquito objetivo. Pero entiendo por qué esas expresiones movimentistas o de movimientos sociales se pueden transformar, ¿no es cierto?, en cosas nuevas o relativamente nuevas a examinar cuando tú tienes la política institucional con problemas serios, cuando la tienes en la UTI. Entonces, por tanto, otros actores, ahí está, ¿no es cierto?, desde, si ustedes quieren, desde DG Méndez, ¿no es cierto?, hasta los movimientos sociales, o sea, todos otros actores, pasando por actores de farándula, ¿no es cierto?, expresiones muy diversas, se transforman de pronto en figuras vicarias, en figuras ersatz, o sea, figuras que en el fondo pueden de alguna manera hacer la mímica de la representación política, pero a mi juicio no es la representación política verdadera, o no es la representación política por definición.
que pueda en el fondo expresar, ¿no es cierto?, de manera institucional los partidos políticos. Tú no puedes sustituir los partidos políticos, en definitiva. No los puedes sustituir por otras expresiones. Cualquiera, y eso está bastante como trabajado y muy estudiado, digamos, en las ciencias sociales, ciencia política y toda la historia, digamos. Hay otras expresiones que surgen cuando la política institucional y sus expresiones más clásicas, ¿no es cierto?, entra en una crisis y en un problema de representación, una crisis de representación seria, y entran en el fondo estos otros actores que hay que examinar en su propio mérito. Pero mi opinión es esa, en el sentido de los movimientos sociales. ¿Qué tipo de Estado? Yo soy de los que participa claramente de la postura o la corriente, digamos, política mundial socialdemócrata, que presenta básicamente un cóctel, digamos, muy claro entre Estado, mercado y familias. A mí lo que me interesa es una política orientada a vincular las políticas públicas, ¿no es cierto?, y el quehacer general de un Estado, vinculando las capacidades que tiene el Estado para desmercantilizar ciertos bienes, para sacarlos del mercado y para proveerlos a la sociedad. Algunos llaman bienes públicos, para establecer un equilibrio regulatorio, no eliminar el mercado. Alguien me preguntó, buena pregunta, me eliminó porque yo una vez me tocó hablar de esto más y que sé, entonces me dijo, bueno, ¿puede una sociedad, fíjate, puede una sociedad funcionar sin mercado? Yo le dije, no se ha inventado nada. Ahí está los socialismos reales, ahí está la Unión Soviética, ahí está toda la experiencia de los socialismos reales antiguos, digamos, que fracasaron. Tú no puedes tener una sociedad sin ningún incentivo, sin mercado, viejo, que es una buena pregunta. Uno dice, mira, sin mercado. Tú dices, chuta, una pura comuna, un Estado que redistribuye, ya lo tuvimos, viejo, tuvimos planificación central, es un desastre. No, pues no hay incentivo, no hay nada, hay una burocracia, no hay competencia. La competencia sí es parte en el fondo de las sociedades contemporáneas más pacificadas. Entonces, pero claro, el mercado te redistribuye, pero también te discrimina. El mercado también puede ser monopólico. Mira en Chile con la farmacia y todo lo demás, la colusión de precios, en fin. Entonces, Estado, mercado, familia. Estado, mercado, familia. ¿Qué significa? Significa que la contención de la familia, la reproducción, el trabajo doméstico, el trabajo con la familia, en la crianza de los niños, la educación, aging people, o sea, la gente mayor, todo, cuando tú me mencionas, todo esto tiene que en el fondo ser combinado y ser redistribuido de la manera más igualitaria posible. Ahí tú tienes los niveles de igualdad, los niveles de desarrollo que tienen los países con estados de bienestar más o menos desarrollados. Entran a tallar las tres grandes instituciones: el Estado por un lado, el mercado por el otro, y la familia mujer. El papel de la mujer es fundamental. La mujer ha entrado al mercado del trabajo muy fuertemente en los países más desarrollados. En Chile un poquito, pero ha entrado en los últimos años muy fuertemente también. Está muy bajo todavía, pero ha entrado de manera muy importante. Entonces, esa pregunta para mí tiene una compleja respuesta, porque yo creo que es inevitable en el caso chileno. Mira lo que te digo, lo que les digo, con mucho que la política, como les comentaba, está en una aguda crisis, la política institucional. La sociedad ha reclamado nuevos derechos, ha reclamado la desigualdad radical que tiene Chile muy fuerte. Esto supone finalmente que, y con todas las complejidades que han habido en el último tiempo en Chile, con las políticas de reforma educativa y todas las políticas que se han desarrollado, Chile tiene que enrumbarse finalmente hacia una política nítidamente socialdemócrata. Es decir, es una política en donde determinados bienes tienen que sacarse del mercado, desmercantilizarse. Y no estoy inventando ninguna palabra, eso es parte del canon, si tú quieres, de esta literatura, de esto en términos de socialdemócrata, tiene que desmercantilizarse. Y es un proceso político muy complejo. Acabo de leer un trabajo de una estudiante que hizo sobre Dinamarca, está bien. Una comunidad de
6 millones, 5 millones, más o menos pequeñito, y ahí tú tienes, ¿no es cierto?, educación gratuita y tienes un pacto fiscal, un pacto de una redistribución de ingresos y unas tasas fiscales, ¿no es cierto?, de impuestos altísimos. Pero ahí hay una recompensa, hay un trade-off, hay un toma y daca, hay un pasando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pasando y pasando? Bueno, yo paso alto de impuestos y a mí me entregan educación gratis, me entregan salud de primera calidad, me entregan unos niveles de seguridad social para la vejez, enorme y muy importante. Ahora ustedes dirán, no, que Dinamarca. No, es una pequeña comunidad, cuando uno la estudia, es una pequeña comunidad relativamente no muy grande, que, ¿no es cierto?, muy tempranamente, no tiene tampoco grandes riquezas y todo lo demás, tiene otros plus que uno puede examinar, pero que logró, ¿no es cierto?, unos niveles de desarrollo realmente notables, poniendo en la balanza consenso, acuerdos entre sector público, privado, entre empresarios, trabajadores, con niveles de sindicalización muy altos, etc. Y con una economía muy dinámica, muy abierta. Entonces, yo te diría que la única alternativa posible para una sociedad que alcance niveles crecientemente más importantes de igualdad como un bien básico, ¿no es cierto?, como un bien de la justicia básico en términos de una sociedad que tiene niveles de no solamente por mérito de cada persona, individuo, sino que también de niveles de igualdad y de posibilidades y de oportunidades, digamos, crecientes. Por tanto, mucho más armónica, mucho más con niveles de estrés mucho más razonables, ¿no es cierto? Llegar a esa situación requiere acuerdos políticos sustantivos, requiere una energía política brutal, requiere reformas muy complejas. Por ejemplo, no me voy a meter en el detalle, pero la reforma educativa que se viene desarrollando en Chile a tumbo y con muchas dificultades, con muchos problemas, con poca claridad, sin un modelo muy claro, etc., apunta finalmente en la dirección correcta. Hay debates que se han dado a media, pero apunta en la dirección finalmente de proveer bienes educativos que no estén mercantilizados. Ahí está todo el tema con el lucro, ¿no es cierto? O sea, que sean, o que sean, si tú quieres, desmercantilizados. Es decir, una educación que tiene que mantener la calidad, que mantener la competitividad, que mantener una serie de cosas, pero que en el fondo sea yo digo que es un derecho. El otro día conversaba, porque mucho está bien, un privilegio, un privilegio, porque está bien, el canon es decir que es un derecho, y derecho universal para todo y todas, pero en Chile sigue siendo un privilegio llegar a la universidad. Y yo no estoy claro si por mucho que uno universalice la educación superior, que lleguen absolutamente todo. Estaba viendo un dato, por ejemplo, de esta sociedad mucho más desarrollada, te llega a la universidad así todo, no sé, 40, 50% o 40% de aquellos que terminaron la educación media. O sea, es decir, se produce un descreme igual muy importante, ¿eh? Se produce una cierta... no todos llegan a la universidad, que tú lo hagas universal, y ahí también hay un problema también de talento y de oportunidades también distintas con Alemania y otros países en términos de formación técnica, en fin. Entonces, pero bueno, el punto que estoy haciendo fundamental es que la educación es un tema clave, fundamental en la tríada mercado, Estado, familia, mujer, fundamental. También es fundamental apoyar la familia. Uno de los temas fundamentales que aparece en la lectura actual del estado de bienestar con esta tríada, Estado, mercado, familia, es como tú tienes un estado mucho más activo, mucho más proactivo, mucho más inteligente. Se habla incluso de un estado de bienestar activo, esto en el sentido también de que sea capaz de examinar y de ver la situación de la familia, sea capaz de ver mucha gente, por ejemplo en Europa y también en Chile, vive solo en un lugar, vive o es madre soltera, no tiene o padre, en fin, hay situaciones familiares muy variadas, muy diversas, y en el fondo en los países más desarrollados del Estado dicen allí, ¿no es cierto?, bueno, tiene que tener bienestar, pero ser mucho más activo en el fondo para motivar que esa persona se integre al mercado laboral, pero simultáneamente protegerlo, simultáneamente tirar la red de protección, que no implique puro pasivismo, sino que en el fondo vincule la capacidad que tenga él o ella, ¿no es cierto?, de vincularse al mercado laboral y también de necesitar ciertas protecciones y ciertos seguros y cierto, digamos, bienestar y una malla social, como dicen ellos, de protección. Entonces, yo creo que esos para mí son los dilemas fundamentales.
en términos de la relación entre Estado y economía, que tú planteaste, ¿no es cierto? Que yo lo veo como una tríada, lo veo como el Estado, como el agente público, aquel, ¿no es cierto?, que representa, o el gobierno en determinado momento, ¿no es cierto?, el Estado, el gobierno, y todo su instrumental que en el fondo destina ciertos recursos que tienen que ver con una recaudación tributaria sustantiva. Hicimos una reforma tributaria en Chile, una reforma tributaria sustantiva que implica un pacto político y social y que permite redistribuir. Ojo, en Chile tenemos, yo siempre digo, ¿no es cierto?, y no es nada del otro mundo, la única política universal que nosotros tenemos en Chile, la política universal social o política pública social, digamos, universal, es decir, para todo y todo, es el auge. En un momento en Chile hubo, de parte del presidente Lago, un empeño tremendo por hacer una reforma a la salud que desmercantilizara efectivamente aspectos muy fundamentales del sistema de salud. En un sistema de salud, como ustedes conocen, privado totalmente, de mercado totalmente, se hizo un esfuerzo muy grande por desmercantilizar aspectos fundamentales del sistema de salud, que me parece que es un espanto en Chile, es un horror. Y lo que se logró desmercantilizar y transformar en una política universal fue las patologías auge, o sea, un conjunto de enfermedades, las más importantes, las patologías o enfermedades más relevantes o más agudas, se lograron sacar del mercado, fíjate, desmercantilizar, sacar del mercado y hacer universales. Es decir, cualquier persona, sin importar su ingreso, ¿no es cierto? Me llegó una carta a mí, el ISAPRE también, donde dice, mira, patología auge, usted también, el ISAPRE está bien, está en FONASA, está bien, está, en fin, en cualquier situación de seguro de salud usted puede acudir al auge. De acuerdo a este listado de patologías que me llegó hoy día actualizado. La única política que tenemos desmercantilizada, fíjate, hoy día en Chile es el auge. El resto de políticas sociales, eso hay que tener muy consciente, de políticas sociales que tenemos, cualquiera, ¿no es cierto?, son focalizadas. Son de acuerdo a vulnerabilidad social. De acuerdo a vulnerabilidad. Si puede ser discriminación positiva, yo puedo tener una discapacidad, yo puedo ser de origen indígena, yo soy parte de un pueblo originario, ¿no es cierto? Yo tengo puntos, por tanto yo tengo una discriminación positiva para tener una beca en la universidad, yo tengo discriminación positiva para optar a una vivienda, en fin. O sea, la gran mayoría de la política en Chile es focalizada. Y ese es un problema. En parte porque tú tienes también el alegato, con razón, de las clases medias en Chile, de las clases medias, o sea, una categoría muy amplia, pero por el momento, las clases medias, todos los sectores, digamos, medios de la sociedad en términos de ingreso, con formación profesional, ¿no es cierto?, en fin, que tiene un ingreso que no es menor, pero importante y que es muy amplio. Bueno, ese sector de pronto te dice, oye, mira, acá hay políticas focalizadas para todo el mundo, hay para los discapacitados, para las mujeres, para los pueblos originarios, pero para las clases medias no hay nada. O sea, para la gente que trabaja, que vive un sueldo, que en el fondo trata de pagar la universidad de los hijos, una universidad que es precio mercado, digamos, y todo, no alcanza. Entonces hay un alegato ahí con razón, creo yo, también de personas que dicen, bueno, estos derechos sociales debieran ser también para estos sectores, para los sectores de clase media, no solamente para los márgenes de la sociedad, por los bolsones de la pobreza, cuando dicen, bueno, no, los márgenes, solamente me voy a preocupar de los márgenes, de los discapacitados o la discriminación positiva, digamos, discapacitados, mujeres, pueblos originarios, ¿no es cierto? Dicen, solamente ellos, o los más pobres, digamos, los más pobres en términos casi de canasta, ¿no es cierto?, de ficha de protección social, digamos, y el resto, entonces uno dice, no, pues. Entonces, bueno, como hago políticas universales, políticas, ¿no es cierto?, de nuevo, Estado, mercado, familia, que diga, bueno, como yo hago, ¿no es cierto?, políticas universales sociales, de protección social, ¿no es cierto?, y de vínculo, ¿no es cierto?, con estos tres elementos, y de protección adecuada, inteligente a toda la sociedad, no solamente a los más débiles en su momento, o a los más vulnerables necesariamente, que también hay que tenerlo, pero no solamente a ellos. Entonces yo diría que ese es el dilema también que tenemos en Chile, ¿eh? Ese es el dilema que está planteado de aquí en adelante. Yo creo que tú requieres un sistema educacional de calidad de verdad en Chile. Como decía el mantra, en algún momento por las manifestaciones decía algo así, educación inclusiva, no sé cuánto de calidad, o sea, era como todo un mantra, si me acuerdo, en la manifestación y todo, que estaba bien, que era como una manera de poner en breve, ¿no es cierto?, decir en el fondo lo que se estaba demandando. A ver, yo creo que tenemos un sistema que ha crecido de manera bastante irracional, tenemos un sistema público que convive con un sistema privado universitario,
creo que hemos tenido en los últimos años una explosión de la matrícula universitaria, a pesar del crédito programal del Estado, de todas las ayudas y de todas las becas, algunas de ellas que han producido una espiral de endeudamiento en la gente y en las clases medias, muchos estudiantes, brutal. Pero en fin, un sistema muy irracional. Y yo creo que la educación es la piedra de toque. O sea, cuando tú lees lo que sea, o sea, lees cualquier país comparado, lees lo que ocurre en Europa, de nuevo, volvemos a la tríada, no estaba mercado familia, tú dices, bueno, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo lo hicieron estos países? ¿Cómo la hizo Finlandia en una generación? En los últimos 20 años, 25 años, tú dices, mira los indicadores objetivos en las pruebas PISA, la capacidad de comprensión, la inteligencia de la sociedad, la capacidad de desarrollo de conocimiento, de entrar a la sociedad del conocimiento y todo esto. La hizo con la educación, o sea, la hizo, y ahí tú puedes decir, oye, mira, el ABC las cosas, entonces ¿por qué una sociedad no lo hace? Bueno, porque es complejo políticamente, es complejo de tomar decisiones, hay intereses creados, es muy complicado. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Mira, pagándoles súper bien a los profesores, evaluándolos súper bien, teniendo una educación lo suficientemente descentralizada para que hayan proyectos escolares propios en cada región, cada localidad, cada escuela. Dotándolo de un estímulo y una motivación muy alta, poniéndolo como elemento y símbolo de prestigio en la sociedad muy clave, los profesores, invirtiendo en la pirámide educacional, ojo con esto, porque siempre la educación superior, ahí no se resuelve la igualdad, y no es una falsa promesa, invirtiendo muy fuertemente con estos profesores, con este capital de educativo muy fuerte, con buenas rentas y con niveles de evaluación altísimos y capacidad de hacer proyectos escolares y educativos a nivel de base, a nivel de colegio, a nivel de localidad, a partir del pre-kinder. O sea, está súper probado, tú tienes que empezar desde chiquitito. O sea, los primeros 4 años son fundamentales en el desarrollo cognitivo de cualquier ser humano y son fundamentales en términos del capital cultural, capital de aprendizaje y la capacidad que tenga esa persona de aprender y de llegar adelante con relativo talento, relativo éxito hacia adelante. Es fundamental. Entonces tienes que invertir en los jardines infantiles en serio, tienes que invertir pero muy fuertemente en la educación de estimulación temprana y en los primeros procesos, en la primaria sin duda y en la secundaria. Nosotros se nos olvida un poco, yo creo, con la reforma de la educación superior, se nos olvida que este punto, digamos, que tú tienes que hacer una inversión tremendamente fuerte, todo el tramo de educación primaria y, déjenme decirle, que me toca trabajar en las universidades, y en la educación secundaria. O sea, tenemos nosotros todavía en Chile una educación secundaria que es un desastre. Tú tienes chicos y chicas que los tenemos, yo incluido, yo hice mi educación secundaria aquí en Chile, que estuvimos sentados, no sé, 12 horas, 12 años, no sé, no pierdo, de octavo, no sé, octavo, primero, segundo, tercero, cuarto, en fin, no sé, 8 años de educación secundaria o lo que sea, hasta cuarto medio estuvimos sentados ahí, yo no sé qué aprendimos realmente, ¿no? Porque entre conocimiento e historia, lo que yo veo en la universidad, entre la historia, entre la capacidad de lectoescritura, la capacidad cognitiva, y esto no va en desmedro de nuestra, para nada, no tiene nada que ver con inteligencia, sino que con aprendizaje. Nuestra capacidad es muy mala, muy precaria. La madera que nosotros recibimos en las universidades es malísima, en general, es malísima. Y en mi experiencia me ha tocado trabajar casi todo el espectro social de la universidad, en términos chilenos, digamos. Y les puedo decir con toda seguridad que desde el espectro más, comillas, acomodado, qué sé yo, de universidad y todo, la formación es malísima. O sea, es bastante igual lo que uno recibe, la madera que llega, digamos, de los muchachos, digamos, muchachas que llegan con unas carencias tremendas, ¿no? Tanto de verbalizar, de elaboración de argumentos, como de capacidad de raciocinio, de capacidad de abstracción, lectoescritura, hábitos. Déjenme decirle también que esto es un elemento también de capital cultural, o sea, lo típico. También, y ahí está el tema de la igualdad y lo complejo que es luchar, ¿no es cierto?, contra la desigualdad. También cuando hay una casa, cualquiera que sea, un hogar, una familia, ¿no es cierto?, que tiene todos los estímulos, que tiene, no sé, pues tiene tapizado el libro, da lo mismo, no los libros porque no los lea, pero igual, tiene tapizado el libro, ¿no es cierto?, lo vaya unos ciertos estímulos, ¿no es cierto?, a la lectura, y uno ve, ¿no es cierto?, a la tía, al papá, al abuelo, yo qué sé, ve inquieto y lo ve leyendo, lo ve por lo menos, ¿no es cierto?, elaborando, discutiendo, analizando ciertas cosas. Eso es insustituible, es una leche materna que cuesta mucho sustituir, cuando en una casa eso no existe. Cuando en el fondo una persona muy talentosa, muy buena,
tiene que pasar muchas vallas y ser tremendamente capaz y tremendamente talentosa para, a pesar de no tener nada en la casa, ¿me entiendes? No tener estímulos propicios en su casa, llegar muy lejos, y llegar a la universidad le cuesta muchísimo más. Entonces los puntos de partida de A y B, yo siempre digo, los puntos de partida son demasiado desiguales. Aquel que tiene el capital cultural, ¿no es cierto?, que tiene toda ese capital en la casa y tiene toda esa reserva, digamos, en su casa, pucha, que es fácil, de repente es súper fácil, ¿no es cierto? Le viene fácil de pronto o leer o articular argumentos, ser capaz, ¿no es cierto?, de elaborar un determinado discurso más o menos elaborado, pero para la persona que no tuvo ese capital o no tiene ese capital cultural, le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo hacerlo. Entonces, educación, fundamental. La educación tiene que ver también no solamente con especialidades, no solamente tiene que ver con conocimiento aplicado, con aprender de memoria lecera, tiene que ver también ahora, también es transversal hoy día, porque nuestros hijos e hijas en los colegios tienen proyectos, a partir del proyecto tienen la entrada a ciencias sociales, de naturales, de matemáticas. Está bien, son proyectos donde entra el conocimiento, pero no de manera tan parcelada y tan ñoña, ¿no es cierto?, necesariamente tan encapsulada, ¿no es cierto?, en ramos tan prefijados. Ahora la educación es mucho más, y cuesta, es mucho más activa, supone que tiene que tener proyectos, tiene que saber investigar. El profesor, ahí es complejo el tema, no lo tengo yo muy bien resuelto, pero cuando dicen, mira, el profesor tiene que ser a nivel de prebásica, básica y media, ¿no?, tiene que ser guía, ¿no sé?, tiene que ayudarlo a investigar todo. También hay una cosa de estatus del profesor, porque el profesor sigue queriendo ser una figura simbólica importante también. Entonces es difícil, no es fácil, pues tú le puedes decir, oye profe, mira, sé guía nomás, tú pásale una guía, entonces también hay una cuestión compleja que hay que resolver adecuadamente, porque yo sigo pensando que igual el profesor sigue siendo muy clave, muy importante. O sea, yo en mi propia educación pública, ¿no es cierto?, yo nunca me voy a olvidar de determinados profes que me marcaron, o sea, hasta en matemáticas, en historia. O sea, yo me acuerdo todavía, cabros chicos, ciertos profesores y profesores como los estuviera mirando, que realmente fueron muy marcadores y tuvieron una capacidad de entregarme ese conocimiento, una motivación, ¿no es cierto?, y al hacer una clase, no sé, pues imaginarse la época prehistórica y el Pithecanthropus erecto y el Homo sapiens, no sé. Entonces eso es fantástico. Entonces les quiero decir, todo este alegato mío es para decirles que la educación es clave, es fundamental, para hacer una sociedad mucho más inteligente, una sociedad mucho más libre, finalmente, de prejuicio, ¿no es cierto?, y de oscurantismo. Pero nosotros estamos todavía muy lejos de ello, trabajando en esa, diría yo, tampoco sería tan autodestructivo. Te fijas, yo creo que Chile ha avanzado mucho en estos años, hay una masificación de la educación brutal, notable. Yo estoy re contento, a pesar de lo difícil que es trabajar en una universidad, porque tú tienes muchos chicos, muchos muchachos que llegan mucho más que antes, ¿no? Yo decía, hoy día la educación es mucho más igualitaria que hace 20 años, porque llegan mucho más, ¿no es cierto?, de condición mucho más precaria, más vulnerable, llegan hoy día a la universidad. Llegan, pero con una precariedad y con una vulnerabilidad tremenda, o sea, llega un problema tremendo. Entonces hoy día la educación universitaria, para uno que es profe, digamos, es mucho más remedial. O sea, uno tiene que empezar a darse cuenta que hay precariedad, empezar a tratar de resolverla, empezar a la madera, tratar de, ¿no es cierto?, de componerla, ¿no es cierto?, de trabajarla con chicos que son estupendos por lo demás, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de los niveles de aprendizaje que traen. Son estupendos, pero el bagaje, la mochila que traen, ¿no es cierto?, está llena de hoyos. Se les caen las cosas, no hay nada, los cuadernos, todo se les cae, se les hace agua en la mochila. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, lo que tenemos que trabajar. Entonces, está bien, tenemos que trabajar eso, pero con un sistema educativo en toda la pirámide que tenemos que mejorar ostensiblemente. Muy radicalmente en los sentidos que yo les he comentado. Yo creo que tenemos que caminar para allá. Tenemos que caminar para allá. Yo creo que no soy pesimista, digamos, en el sentido de lo que hemos logrado. Hay mucho debate, mucha discusión, pero vamos un camino que me parece que es interesante. Uno siempre tiene la visión o tiene el tic, digamos, con las políticas culturales o la gestualidad de decir, bueno, políticas culturales que la maneja un Ministerio de la Cultura, ¿no?, y que entregue muchos premios y que en el fondo destine siempre más plata a la cultura. Sin duda que eso es un tema, un objetivo también, que haya más recursos para la cultura, pero el tema fundamental, yo creo que toda autoridad que tiene que ver con cultura lo plantea, digamos, casi como el primero en la lista, que dice, bueno, la cultura tiene que ver con
no solamente una cultura de élite que escuche música selecta, o una cultura de élite que, no sé, que vea el ballet municipal o qué sé yo. Es la típica antigua discusión entre la televisión o los gustos de élite y los gustos de masa. ¿Ah? De pronto, por ejemplo, a mí me ocurre también cuando uno dice, no sé, uno vergonzosamente a veces dice, bueno, hay tal teleserie, entonces bueno, no, yo veo esa teleserie, entonces te va a ser extraño que una persona intelectual pueda ver teleserie. Entonces hay como una alta cultura y una baja cultura, te fijas, una cultura de élite o una cultura... Ahora, yo creo que eso es un poco, siempre me ha parecido a esta altura que es un poco ficticio, en términos de que los consumos culturales tienen que ser muy variados. Tiene que haber una conversación permanente entre cultura popular, cultura de masa, por así decir, y cultura de élite, o supuestamente vista como de élite. O sea, yo creo que los consumos culturales tienen, y de acuerdo a las distintas realidades que uno ve en distintas partes del mundo, tienen que ser mientras más masificados mejor, mientras menos compartimentalizado y burocratizada sea la cultura en un gobierno y en un Estado, tanto mejor. Y mientras más sea parte de la formación cívica o de la formación democrática permanente de las personas, tanto mejor. Es decir, yo veo el tema cultural básicamente como una práctica que se instale en la educación. Volvemos a la discusión cuando ustedes preguntaron del tema de la educación, ¿no es cierto? O sea, cuando hay prácticas culturales y hay conocimiento que se intercambia y formas mucho más amplias de ver el conocimiento a partir del jardín infantil, a partir de los primeros años de educación básica y hacia arriba. Entonces yo digo, bueno, la cultura no es solamente una práctica de élite. Cuando dice la cultura, esta persona es culta porque sabe determinadas cosas que el resto no sabe, o tiene un conocimiento elitario que solamente una muy delgada minoría lo sabe. Es como la definición como clásica o de sentido común cuando uno dice la cultura, ¿no? Esta persona es cultivada y tiene cultura. Entonces, la mirada mía, que es una mirada bastante clásica, diría yo, del canon, es decir, bueno, está esa visión, claro, de la alta cultura, pero a mí lo que me interesa es un cruce y un intercambio permanente entre la cultura masiva, que yo no la veo de manera prejuiciosa, no la veo de manera negativa, y la alta cultura. O sea, tiene que haber entre las culturas masivas, esto es un viejo debate que también se da en televisión. En televisión yo creo que es una discusión que también se ha dado a propósito del canal cultural, el canal 7. Entonces voy a poner un canal cultural, lo voy a financiar y voy a poner música clásica, voy a poner alta elite, alta cultura. Y en el fondo que Megavisión se encargue de la cultura masiva y de la baja cultura, del bajo pueblo, y que tal canal cubra, por así decir, la cultura de masa y otro canal de elite. Entonces, yo creo que la capacidad que tiene cualquier persona bien formada y con las herramientas suficientes para conocer una realidad diversa, tiene que pasearse y conversar adecuadamente con la cultura masiva y con la cultura de alta elite, y en el fondo ser capaz de fundir ambas culturas de una vez, digamos. Fracasan los intentos elitarios siempre de llevar una alta cultura hacia las masas, o de llevar una alta cultura a una especie de alfabetización cultural del resto de la ciudadanía. Yo creo que el desafío consiste en las culturas masivas, sobre todo en las culturas, por ejemplo, de música, las culturas del rock, por ejemplo, las culturas, no sé, del hip hop actual, o distintas ritmos y distintas disciplinas musicales o modas, lo que sea, son expresiones de la cultura, son parte del consumo cultural actual. Yo no lo veo de manera prejuiciada. Entonces, esa es mi mirada, sin ser un experto del tema, mi mirada así bastante global de la cultura. O sea, mientras más masiva, mientras menos elitaria, mientras más diversa, más compleja, tanto mejor. Ahora, eso supone efectivamente una inversión en prácticas culturales, una inversión en estética, una inversión en recoger lo que la sociedad está pulsando en términos estéticos, en términos permanentes. Sugiere una inversión naturalmente pública importante. Y también yo lo veo como un elemento y como un impulso también transversal, no que hay solamente el Ministerio de Cultura haga eso, sino que también yo creo que, no sé, por el Ministerio de Educación tiene que incorporar, ¿no es cierto?, en un currículo, y tiene que incorporar una formación continua también, ¿no es cierto?, toda esta idea de prácticas culturales y de visión cultural y propia, en este caso de Chile, también tiene que incorporarlo. Y así por delante, o sea, ni hablar, por ejemplo, todo el tema del urbanismo, la sociología urbana y la vivienda.
O sea, todo el tema de la vivienda y todo el tema de la apropiación y la construcción, a propósito de este premio muy bullado, ¿no es cierto?, este arquitecto de Alejandro Aravena, también tiene que ver con cómo la gente construye, los modos que la gente tiene de hablar, de construir y de convivir y de habitar. Y eso a mí también me resulta muy atractivo. Y eso tiene que ver también con cómo la gente, ¿no es cierto?, cuáles son las costumbres que la gente tiene y cómo en el fondo va construyendo su realidad cotidianamente. Para mí eso es la cultura, finalmente. Eso es la cultura y eso es lo que me interesa, en el fondo, subrayar el tema. Yo creo que estamos al debe ahí en gran medida. Creo que se intentó bajo el gobierno de Lagos una reforma a la salud bastante importante, un cambio, una desmercantilización, como les decía yo hace un rato. O sea, sacar la salud, o por lo menos parcialmente algunas de las prestaciones más importantes de la salud, y combinar un sistema público-privado, o dinamizar, o vigorizar, o darle mucho mayor músculo al sistema público, y hacer una cosa mucho más combinada. No se pudo. En esa época habían, bueno, hay también intereses creados muy fuertes, hay un poder y una capacidad de injerencia e influencia del sector privado que es brutal. No me extiendo, pero yo diría que en el tema de salud hay que hacer una inversión mucho mayor. Yo creo que hemos venido avanzando gradualmente, quizás no con la velocidad que uno quisiera, regulando las ISAPRES, todo el tema de las carencias y las preexistencias, ¿no es cierto? Hoy día una mujer que entra en ISAPRE es terriblemente cara, si está en edad fértil es terrible, ¿no es cierto? De los 20 años, 18 años hasta, no sé, hasta los 20, 30 y tantos, 40 años, ¿no es cierto? Es tremendamente cara, imagínate, como si fuera una mercancía. Entonces, el sistema de salud yo creo que está muy al debe y necesitamos hacer una reforma mayor. El auge es espectacular, con todas las dificultades, toda la presión, toda la cola, todo lo que sea, pero creo que es espectacular porque hay un avance sustancial en ese sentido. Sistema de pensiones, nada, basta con decir de que una persona que trabaja, que tiene un sueldo promedio o qué sé yo, termina con una pensión miserable. Hoy día un profesor de colegio, digamos, qué sé yo, ¿no es cierto?, termina con una pensión de 200 lucas. O sea, es irrisorio, o sea, no tiene cómo. Hay que arreglar el sistema de pensiones de alguna manera. Tiene que haber una forma, no sé si estatizarlo, o sea, no siempre cae en las mismas. En este caso, ¿no es cierto?, solamente está, bueno, una regulación estatal, de toda esta idea del proyecto que hay una AFP estatal, quizás puede reequilibrarte el mercado de pensiones, puede contribuir. Se hizo un gran avance con la pensión básica solidaria, un tremendo avance. Hubo un aporte ahí muy importante que se le dio sobre todo a las mujeres, dueñas de casa, que no habían cotizado nunca, que no tenían nada, y se les dio un aporte que les cambió bastante la vida. Yo creo que hay que hacer una reforma sustantiva en el sistema de pensiones. He visto debates de algunos colegas, algunos, en fin, economistas sobre el tema, y creo que tiene que haber un pilar estatal de regulación de algún tipo, y tiene que haber una regulación mucho más ruda, mucho más clara, mucho más nítida de los fondos de pensiones privados, de las AFP, digamos, que hoy existen. No me atrevería a saltar al modelo estatal completamente, creo que tiene muchos problemas, creo que hay un problema de financiamiento grande, no estamos en la década del 60 y 70, creo yo, sin ser un experto en el tema, donde volvamos de un golpe al Estado. Creo que el Estado no tiene las capacidades ni el financiamiento para volver a aquello, pero sí tiene que haber una mayor regulación y una mayor injerencia, digamos, del Estado, y una mayor justicia. O sea, tú no puedes tener a unas pensiones miserables como las que tiene hoy día, de cualquier persona que trabaje toda una vida, digamos, en cualquier labor, en cualquier profesión o actividad o física, digamos, que termine con una pensión de hambre, digamos. Entonces yo creo que van de algún modo en la mano las dos cosas. O sea, fíjate, seguridad social, ¿no es cierto? Salud y vejez, salud y seguridad social, ¿verdad? Y eso van de la mano, porque hoy día una persona también mayor gasta prácticamente la mitad de su pensión, sino más, o a veces no alcanza simplemente para medicamentos, para remedios. ¿Te fijas? Entonces yo también creo que ahí tú tienes que subsidiar, y no hay otra, o sea, no hay otra que es desmercantilizar, volvemos al término, desmercantilizar en gran medida las prestaciones de salud en ese tramo, por ejemplo. Ya sabemos que ese 1%, ¿te acuerdas que se le quitaba a la gente de tercera edad, que había un aporte, entre comillas, que hacían, finalmente se eliminó, ¿no es cierto? Y está la ley Ricarte, ¿no es cierto?, esta que por lo menos te subsidia, o por lo menos algunas patologías, algunos remedios, no todos, pero por lo menos
muchos fármacos que son muy caros también, ¿no es cierto? Hay un fondo de remedios, por lo menos, ¿no es cierto?, que eso contribuye a subsidiar y ayudar el tema de remedios. Entonces, se requiere, como te digo, una regulación muy, muy vigorosa al respecto. Se da una paradoja con el tema medioambiental, creo yo, porque estando de acuerdo que tiene que haber un equilibrio, entre los bienes de la naturaleza, o los bienes, ¿no es cierto?, el entorno o el medio ambiente en general y el desarrollo económico. Tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Es un tema que hay que abordar. Me parece a veces un poquito demagógico de parte de los países occidentales, los más desarrollados, con respecto a Brasil, Chile, también otros que dicen, bueno, o como la ecología profunda, ¿no es cierto?, a la Douglas Tompkins también, que te dice, bueno, no depreden el medio ambiente, no, entonces cuidar el medio ambiente, esta cosa como de no tocar, intocado, no tiene que haber nada, ni siquiera ninguna explotación de nada, no tiene que estar en ninguna empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una mala conciencia en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, ni hablar, pero sobre todo en los países centrales. Cuando tuvieron la revolución industrial, depredaron y devastaron, pero de una manera brutal. O sea, no había ningún equilibrio ecológico de ninguna naturaleza, y hubo una revolución industrial ruda, o sea, muy fuerte en el caso de la revolución industrial inglesa. También en Estados Unidos, bueno, en Francia, tuvieron revoluciones industriales muy fuertes que implicó un desarrollo capitalista intensivo y explotación de la tierra y del ecosistema y de la naturaleza, en fin, en general, muy profundo. Entonces me da un poco de lata, digamos, y a veces de un poquito molestia cuando este alegato tan puro, ¿no es cierto?, de países centrales a Brasil o incluso a China, que también tuvo una revolución industrial y un desarrollo industrial en los últimos años muy fuerte, o a Chile, todo lo más que vienen, ¿no es cierto?, estos ecologistas impolutos a defender, ¿no es cierto?, todos los ecosistemas y defenderlos a ultranza, digamos, ¿no es cierto?, que no haya ni central eléctrica ni nada, porque puede dañar aquí y allá, que en el fondo la expresión máxima, si tú quieres, muy puritana, así, muy religiosa, de la deep ecology, como la ecología profunda, así que no al ser humano y en el fondo ver solo los bosques, y en el fondo ser anti-colonización o anti-habitación casi del ser humano, así en el extremo. No estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que haber una compensación, efectivamente tiene que haber un equilibrio entre desarrollo económico, entre que la energía me cueste más barata, entre que tú reconozcas que tienes agua, que tienes una cantidad de agua enorme y todo lo demás, que eso hay que usarlo para abaratar el costo de la energía. Y mitigar la instalación de una represa, así la dura, la instalación de una serie de represas, balsas, ¿cómo se llama? Embalses y acumulación de agua en definitiva, y represa que te permita generar energía, por ejemplo, de manera mucho más barata, en el caso chileno, con todos los recaudos de mitigación, con todos los recaudos, efectivamente sí, de que una empresa no se aproveche simplemente y efectivamente, ¿no es cierto?, deprede y tale y destruya de manera absolutamente irracional un determinado ámbito, con mitigación y con una adecuada explotación y una adecuada mitigación del medio ambiente, pero con desarrollo. O sea, yo prefiero tener una sociedad desarrollada que pague un cierto costo medioambiental en el margen con la mayor mitigación, pero con bienes como la electricidad, como el agua y una serie de cosas que sean más baratos, más masivos y de alcance general, que una sociedad que pretende quedarse como en la edad de piedra, cuidando su belleza, vírgenes prácticamente y todo lo más, intocada, sin ninguna explotación. No, a mí me parece que tiene que haber un equilibrio, y no estoy de acuerdo, como te digo, con esta visión de pronto muy occidental o muy eurocéntrica, que viene al tercer mundo o viene a América Latina, ¿no es cierto?, que dice, mira, aquí están depredando, todo lo demás, qué sé yo, cuando ellos, un poco para limpiar las conciencias, cuando ellos ya tuvieron una revolución industrial muy brutal y tuvieron una depredación muy grande. No es, ojo, no es para decir que está bien que nosotros depredemos, o sea, no es para decir que está muy bien, ¿no es cierto?, que nosotros, o que el desarrollo industrial, ¿no es cierto?, más temprano, más tardío de Chile o de otros países, podamos destruir a diestra y siniestra, no es la idea, pero tampoco es la idea para caer en un preservacionismo ultranza, en donde no explotemos nada y en el fondo todo sea muy caro y sea simplemente la contemplación a los Tompkins, como modelo, así como simplemente que preservemos y que miremos, ¿no es cierto?, esta naturaleza virgen impoluta, y que no tengamos desarrollo alguno, digamos, y en el fondo nos preocupemos más de los árboles que de los seres humanos. Yo en eso soy antropocéntrico total, o sea, me preocupo más de los hombres en armonía y en acuerdo con la naturaleza, que simplemente de un árbol, o simplemente, digamos, de la naturaleza. Esa sería como mi manera de entender.
Yo creo que no vivimos una época post-ideológica, yo creo que vivimos una época de cambio en el mundo en general, pero en donde las viejas antinomias, viejas divisiones de la Revolución Francesa, de la Asamblea General, no sé, entre los jacobinos, entre la montaña, en fin, o sea, los jacobinos, la izquierda, el centro y la derecha, las viejas definiciones, por así decir, siguen siendo vigentes, o sea, sigue habiendo un statu quo, sigue habiendo un pensamiento conservador, de derecha porque, claro, protege la propiedad, porque en el fondo quiere que haya una situación inalterada, que no haya cambio, no haya transformación de ningún tipo. Yo creo que sigue siendo importante, no es yo creo la superación de la política lo que tenemos hoy día, no para nada. No creo que sea que la política se disuelva meramente en la videopolítica, o en la imagen, te fijas puramente. Yo creo que claramente las elecciones españolas, incluso hoy día, con todo el resultado que tuvimos recién, en donde el PSOE, a pesar de los embates, a pesar de una élite política muy desgastada, a pesar de la primacía en el caso de España, del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, no es muy fuerte, y la entrada de nuevos actores políticos, Ciudadanos, Podemos, qué sé yo, nuevas fuerzas que son interesantes, que traen también un aire fresco al sistema político, pero fíjate tú, ahí a pesar de todo tú tienes el PP sacando una votación que no es menor, derecha, centro-derecha, derecha, tú tienes el PSOE desgastado, en fin, con otros liderazgos, pero igual sacando una votación digna, digamos. No hubo la penetración o la penetración o el bastión o la entrada, digamos, en escena total y absolutamente aplastante de una fuerza emergente como el caso de Podemos, Ciudadanos. Una votación importante, un bolsón de votación no menor, pero no hizo la gran diferencia, digamos. Entonces, yo te diría que mira en Chile también, o sea, en Chile durante 20 años, una dictadura militar completa, intentaron borrar, ¿no es cierto?, Guerra Fría, la dictadura que tuvimos Pinochet, de borrar del mapa a las fuerzas marxistas, comunistas, socialistas, ¿no es cierto?, y tal, y luego después de ese tiempo tuviste al Partido Socialista tal cual, desgastado y todo, pero ahí con una fuerza de voto importante, la Democracia Cristiana, o sea, volvió el panorama político a emerger, Entonces yo diría que la política o los clivajes políticos, o las diferencias políticas, las tonalidades políticas no se inventan de la noche a la mañana. Hay claras tonalidades, claras diferencias políticas que siempre van a reemerger. Con aspectos distintos, con temas distintos, con rupturas y diferenciaciones distintas, pero en donde la diferenciación socioeconómica siempre va a ser muy importante, o la identificación socioeconómica, ¿no es cierto?, también va a ser muy importante, y va a marcar también una diferencia. O sea, hasta el día de hoy en Europa, en Estados Unidos, y eso que ahí tú tienes demócratas, ¿no es cierto?, los demócratas y los liberales, los demócratas y los republicanos, ¿no es cierto?, tú tienes, ¿no es cierto?, claramente un voto más trabajador, un voto más de oficio, de trabajadores en general, de working class, digamos, de trabajadores, y un voto más conservador al otro lado, digamos. En Inglaterra lo mismo, tú tienes un partido laborista y un partido conservador, o sea, sin perjuicio que han habido migración aquí y allá, ¿no es cierto?, distintos votos. Mira el voto de Le Pen en Francia, también un voto muy marcado por el populismo, un voto muy anti, ¿no es cierto?, con el tema migratorio en Europa, que es tremendamente fuerte. Claro, mucha clase obrera histórica que votó comunista se fue al voto de Le Pen, el voto nacionalista, eso pasa, está bien, por determinadas coyunturas, pero te quiero decir, la diferenciación política con tonalidad y con cambio, izquierda-derecha, yo creo que sigue siendo importante, sigue siendo fundamental, sin perjuicio de que el voto más blando, el voto más de opinión pública, el voto más, de pronto un poco más episódico y más efímero también, tiene una gravitación cada vez más importante, pero con las diferencias políticas de izquierda y derecha que siguen siendo aún parte de la trama y dirigen las votaciones de los grandes electores y los grandes electorados de manera sistemática todavía. Yo creo que toda oposición política en democracia, la pega de toda oposición política es demostrar que el gobierno que está de turno lo está haciendo mal. Y sobre todo cuando está cerca de las elecciones tiene que sacarle la cresta. O sea, en el fondo, desgastar al gobierno de turno y hacer una buena oposición supone ganar las elecciones. O sea, no supone ser tan bueno y tan simpático que en el fondo tienen que estar en acuerdos permanentes, en consenso de cosas. Cerca de las elecciones hay diferencias. Y hay, en todas las democracias contemporáneas, ¿no es cierto?, siempre el que quiere ganar las elecciones tiene que decir que el que está haciendo el poder, el que está en el gobierno de turno, el que está, ¿no es cierto?, en la gestión del gobierno está haciendo pésimo. Eso hay que tenerlo claro.
Ahora, sin prejuicio de eso, una oposición racional es una oposición que logra llegar a acuerdo en momentos cruciales, que hay ciertas políticas intertemporales que se llaman, o sea, hay ciertas políticas, ciertas materias, donde yo estoy de acuerdo que sí tiene que haber unas políticas bipartisanas, como dicen los gringos, o sea, unas políticas que estén de acuerdo todos. O sea, por ejemplo, en la educación en Chile no hay políticas intertemporales, o sea, en el fondo no hay un consenso. Deberíamos tener un consenso en reforma educativa y en política de educación, o sea, en políticas frontales, basales, en cuestiones súper fundamentales, deberíamos tener un acuerdo, que son las políticas intertemporales, o sea, que en el fondo son políticas de Estado. Por ejemplo, en política exterior, en Chile, hay un acuerdo intertemporal en gran medida. Ahí tanto oposición como gobierno de turno actual y qué sé yo están de acuerdo. Y me parece muy bien. Pero no mucho más allá, o sea, en empleo, en economía, no sé, pues en educación, ustedes pueden decir, en fin, no hay muchos acuerdos intertemporales. Yo creo que es bueno cuando hay una buena cuota de acuerdos intertemporales entre gobierno y oposición. Es bueno, y que en el fondo, como en la democracia más desarrollada, Estados Unidos y otras, en el fondo ya hay diferencias y hay mucho antagonismo, mucha pelea en las elecciones, pero cuando las diferencias no son radicales, no son fundamentales de modelo económico y de cambio refundacional. En el fondo, cuando hay desacuerdos, pero sobre temas que no son tan claves. Ahora, hay coyunturas en que los países tienen temas calientes y temas súper fuertes y súper radicales y súper divisivos que generan antagonismo, que generan mucha roce. Ejemplo, acaba de haber un referéndum en Gran Bretaña, en Inglaterra, sobre si acaso Inglaterra debe permanecer o salir del mercado común europeo, la UE, la Unión Europea. Votaron por amplia mayoría, en parte por un clima también demagógico, cierto clima ¿no es cierto?, predominante en Inglaterra, pero bueno, hubo un referéndum y votaron por salirse de la Unión Europea, que me parece súper complejo. Pero uno de los temas divisivos que estaba ahí en el tapete era el tema migratorio, porque Inglaterra es una isla chica, en fin, muy poblada, y en parte había un temor atávico muy fuerte que fue explotado en el referéndum de que la migración en la cantidad, la oleada de migrantes en el fondo fuera de tal cantidad, además por los permisos y por las facilidades que te da ser parte de la Unión Europea, que en el fondo podía colapsar, entre comillas, estoy haciendo el caso, digamos, de por qué salirse de la Unión Europea podía desregular o en el fondo complicar el tema de la migración en el caso de Inglaterra. Y eso fue un factor divisivo, antagónico, muy clave y muy fuerte, que en parte definió el resultado del referéndum. Entonces, hay ciertos temas que son muy complicados, que, volviendo a la pregunta, que en el fondo hay oposición racional, pero que en determinadas coyunturas jodidas, complejas, calientes o muy divisivas y antagónicas, generan una polarización muy grande. Entonces, todas las democracias tienen momentos de polarización, momentos de antagonismo y momentos también de acuerdos intertemporales, o sea, de acuerdos de largo plazo sobre temas fundamentales. Y eso hace una buena oposición. Termino, una buena oposición hace también, como en las democracias parlamentarias, que tengan también buenas respuestas. O sea, toda la idea de las democracias parlamentarias, cuando tú tienes un gabinete en la sombra, un shadow cabinet, un gabinete en la sombra donde hay como un ministro de medio ambiente, pero que es parlamentario, donde hay un ministro de cultura o no sé qué empleo, pero es parlamentario. O sea, en Chile deberíamos tener una capacidad técnica, una capacidad profesional de mayor nivel y de mayor espesura y de mayor densidad para tener una mejor política y una mejor respuesta opositora, incluso también, a las políticas que el gobierno plantea. A veces lo que uno tiene son simples consignas, simple demagogia y no políticas realmente racionalmente sustentadas ni técnicamente sustentadas. Yo creo que también todos esos elementos configuran, yo creo, una oposición más o menos racional o razonable en democracia. Interesante pregunta, porque en muchos países, también en Chile, me he dado cuenta que hay legítimamente en estudiantes y gente interesada, mucha motivación porque la gente participe y se involucre en los asuntos públicos. Ahí hay una cierta moda también como de participacionista, muy fuerte, que me parece muy bien que la gente se involucre. La paradoja es que justo se da este tema con mucha fuerza en un momento en Chile en que hay muy poca participación, y en que la participación, digamos, Chile está muy marcada por el ciclo del consumo. Tú tienes sociedades que tienen un crecimiento económico desigualito, pero un crecimiento económico relativamente rápido, muy fuerte, y en el fondo
pasó en España y muchos países que tienen crecimiento económico o industrialización o crecimiento muy acelerado, donde tiene un ciclo de consumo muy alto y la gente empieza a consumir muy fuerte, y ese ciclo de consumo se come el ciclo de la participación. O sea, a la gente le interesa más consumir en general que participar. Participar entendido como ¿qué? Como movilizarse colectivamente, como influir en los asuntos públicos, votar, participar en cabildos comunales, participar en asambleas, como participar en tu junta de vecinos, dar tu opinión, participar en un partido político de manera colectiva y sufragar y votar, participar. No solamente participar, que a veces se confunde, es ir a una marcha. Eso no es participar, eso es ir a una marcha. De pronto participar es un compromiso un poco más rudo, digamos, más fuerte, en términos de eso, ¿no es cierto?, de influir en políticas públicas, de votar o de participar en un partido político derechamente, o una ONG que tenga una determinada causa, en fin. Entonces, estamos en un ciclo de consumo, pero con mucha gente hablando de participación, es una cosa un poquito paradójica, ¿eh? Pero, entonces yo creo que, siendo realista y tampoco sin caer, yo creo, en un cierto moralismo, que te dice, mira, la gente que no participa no está ni ahí, o la gente que no participa es tonta, o la gente que no participa, no sé, pues está simplemente siendo consumida por el ídolo, ¿no es cierto?, del consumo. Yo creo que eso es caer en una cuestión, en una argumentación muy moralista. Y lo que habría que decir es que, bueno, es que la gente va a participar, que hay que mejorar la oferta política. Tenemos un problema político de todas maneras, o tampoco hay que hacer de necesidad de virtud, ¿no es cierto? Porque estamos en una situación en Chile muy complicada, en verdad. Entonces hay que mejorar la política y hacer todas las reformas que hay que hacer en la política, pero siendo muy realista, que la gente participa en la medida de lo posible, digamos. Yo sé que esto puede sonar muy manido decir la medida de lo posible, pero la gente participa en la medida que vote, en la medida que se incremente la votación, en la medida que la oferta política se mejore, en la medida que las personas, creo yo, igual, más allá de la participación, tienen opiniones fundadas o medianamente fundadas sobre muchas materias, ¿eh? De pronto también es una cierta como sentido común, de pronto a veces en generaciones mayores, decir que los jóvenes o en la antigua generación los jóvenes no vieron lo que yo viví, lo típico, ¿no?, las diferencias generacionales. Ahora, yo creo que con toda la tonalidad y los claroscuros del caso, yo creo que los jóvenes tienen opiniones políticas. O sea, el hecho de que no se milite, o el hecho de que los partidos políticos tengan poca importancia o vigencia, no significa que las personas en general, los jóvenes también, no tengan opiniones políticas, o no exista la política también a nivel de discusión cotidiana en algún momento, o las personas no tengan opinión. Yo creo que la gente tiene una opinión, y con toda la limitación que puede tener, las encuestas y los distintos sondeos de opinión arrojan efectivamente lo que la gente está pensando en las más diversas materias. No es menor que hoy día cualquier encuesta seria que tú tomas, relativamente seria en Chile, la CEP, qué sé yo, el tema de la corrupción aparezca una preocupación muy alta y que ha subido, digamos, de manera exponencial en los últimos qué sé yo, par de años. No es menor que el problema de la delincuencia y la seguridad pública aparezca como un tema fundamental. No es menor que el tema del empleo, la calidad del empleo y la salud aparezca como un tema fundamental. Entonces, en el fondo, la gente opina de los grandes temas, pero también opina de su bienestar, o sea, opina de la calidad de su trabajo, opina de la calidad de sus relaciones humanas, opina también de la calidad de la educación que recibe, ¿no es cierto? Y eso es parte también de la cotidianidad de una sociedad democrática. Ahora, el único punto que quiero afirmar en términos de participación, para no hacer, como digo, necesidad de virtud, ¿no es cierto?, es que hay que mejorar y reformar muy profundamente la política en Chile y la oferta política. Claramente, cuando la oferta política no mejora, o la calidad, o no me gusta muy la palabra calidad de la política, pero cuando el desarrollo de la política y la oferta que tiene hoy día la política y los partidos políticos no es la adecuada, o la percepción que tiene la gente de esta oferta es que simplemente no les interesa, o no les satisface, o no se sienten representados por ella, estamos en un problema grave. Estamos en un problema en donde cualquier oferta política, cualquier liderazgo, cualquier alternativa política de carácter populista, demagógico, autoritario puede surgir, digamos. Y eso es complicado, o sea, para los sistemas institucionales y para una democracia, que cualquier alternativa política, cualquier liderazgo, digamos, de manera casi espontánea pueda surgir, me parece que es complicado.
Y creo que si la gente hoy día, con esto termino, no participa, si la gente hoy día no vota en las elecciones, y si llegamos a un umbral tan bajo que, por ejemplo, lamentablemente, pero es muy probable que no tanto en esta elección municipal, pero en la próxima elección parlamentaria, el nivel de votación que tengamos va a ser muy bajo. O sea, la gente va a votar prácticamente, muy poca gente puede votar. Y eso es muy complicado para una democracia. Llega a un umbral peligroso, una línea de flotación de una democracia donde el umbral de voto ya es tan bajo que se pone en riesgo el mismo sistema democrático. Y eso es muy complicado. Y eso es muy complicado también cuando los jóvenes no votan, cuando alegan, cuando echan perico, ¿no es cierto?, y todo lo demás, qué sé yo, a los políticos, qué sé yo, y no votan. Entonces estamos en un tema complicado. Eso nos vuelve, termino con esto, nos vuelve a plantear la discusión un poquito manía ya, pero el voto voluntario o el voto obligatorio. Y claro, en el momento del voto voluntario, ¿no es cierto?, está bien, debo decir, yo mismo, ¿no es cierto?, muy partidario del voto más liberal, voluntario, sincerar la representación, una serie de argumentos, pero cuando uno se da cuenta, también, sincera lo que pasa en la sociedad, por un lado, está bien, pero cuando uno ve en democracias más jóvenes, ¿no es cierto?, como el caso de Chile, y ves que eso, el voto voluntario en el fondo hace que simplemente la gente no lo tome como una carga, no lo tome como un deber de ningún tipo, es bien complicado. Entonces yo creo que uno tiene que volver a rediscutir, volver a analizar el tema del voto y hacerlo como una carga cívica, o sea, como una carga republicana, como un deber cívico que uno tiene que realmente expresar la opinión, aunque esa opinión sea negativa, o sea, simplemente atajar el voto, pero en el fondo tú ejerces un derecho. Y ese derecho creo que tiene que ver hoy día, en el Chile de hoy, con una cuestión muy urgente que dice relación con el voto, dice relación con el tema de la representación. Yo creo que es un tema crucial vinculado a la participación política actual. No, mi único minuto de libertad es lo siguiente. Yo creo que uno en Chile quizás puede hoy día decir, bueno, estamos en crisis política, hay una crisis institucional, el foco está puesto en las instituciones y su incapacidad para entregar representación, entregar los bienes, no sé, pues de gestión y de gobernabilidad de orden. Uno puede decir muchas cosas, que el barco está complicado y todo, pero el alegato final que quiero hacer es muy simple. Yo creo que es súper clave hoy en Chile plantear que la única alternativa sostenible y la única alternativa política que tiene un país como Chile en adelante es en el fondo cruzar el umbral del desarrollo. ¿Qué significa? Significa que tiene que estructurar, y creo que este gobierno con todas sus complejidades fue un muy buen ensayo de intentar un gobierno basado en un principio y una doctrina y una manera de entender la política y la sociedad desde el punto de vista socialdemócrata. ¿Qué significa esto? Significa, cuando se fundó la socialdemocracia, ¿qué es lo que pensó? Pensó, hay que hacer una democracia en términos de participación, pero democracia social, socialdemócrata, es que tú tienes que extender los derechos ciudadanos, los derechos del voto, ¿no es cierto?, los derechos de la ciudadanía cuando fueron constituidos, ¿no es cierto?, con la gran revolución francesa, que pasaron del pueblo, de la chusma, digamos, a ser ciudadanos, a estar arriba de un pequeño taburete y a sufragar y a poner el voto, y había igualdad política, un hombre un voto, una mujer un voto, ¿no es cierto? Bueno, sobre eso la socialdemocracia, ¿qué construye? Construye derechos sociales, construye una ciudadanía que es social y que tiene que ver con un conjunto de derechos universales que también constituyen la ciudadanía. Cuando tú hoy día lees distintos autores, Adela Cortina se mencionaba hace un rato, en fin, te hablan de la ciudadanía social. ¿Y eso qué significa? Significa que tú tienes que tener un Estado, tienes que tener un mercado y una familia y una mujer en el fondo integrada. O sea, para tener una sociedad armónica, para tener una sociedad con niveles de satisfacción, uno diría, algunos autores dicen de felicidad, un poquito extremo, pero felicidad, en el fondo tú requieres una sociedad lo suficientemente armoniosa, lo suficientemente distribuida, tanto el poder, el bienestar y los bienes en general, de tal forma de que tú generes en la menor cantidad de estrés posible, la menor cantidad de tensión, y eso supone un equilibrio entre los tres ámbitos, ¿eh? Entre el Estado,
entre este mercado que tiene que ser muy importante pero muy regulado y también existente, y también la familia, ¿no es cierto? Y las mujeres. Yo creo que ese ensayo con la reforma educacional, con la reforma tributaria, con las primeras políticas en torno a la descentralización en Chile, con las políticas graduales pero de derechos crecientes de la mujer, de entrada laboral de la mujer al mercado laboral, con las políticas de la generalización de los jardines infantiles, por ejemplo a nivel de Junge, muy fuerte, de Integra, en fin, de jardines infantiles, o sea, una serie de políticas que en Chile han sido bien lentas, han sido como islotes, han sido pequeños esfuerzos que han quedado un poco parados, resulta la deriva, y luego han retomado impulso, Yo creo que en esta administración se hizo un esfuerzo muy honesto, muy sincero, con toda la crisis que se gatilló por el lado de las instituciones, qué sé yo, de enrumbar al país, de encarrilarlo en una senda socialdemócrata. Yo creo que cualquier gobierno en el futuro que gane, ojalá sea un gobierno de centro-izquierda y socialdemócrata, va a tener que estar parado sobre los empeños que se hicieron en este gobierno. O sea, en el fondo, cualquier gobierno nuevo que venga va a trabajar sobre la espalda y sobre la cabeza del gobierno que dejó y que lo antecede. Y yo creo que eso supone una apuesta de esta naturaleza. O sea, supone una apuesta socialdemócrata, supone una redistribución de ingresos importante, supone una reforma tributaria como la que se ha hecho muy importante, y en el fondo pasar de una sociedad de privilegios, como ha sido Chile hasta ahora, a una sociedad de derechos, también de deberes, porque de pronto nos hemos emborrachado solamente de derechos, en el último tiempo, solamente derechos, que está muy bien, pero no de deberes. Uno tiene que haber un equilibrio entre derechos, una sociedad que borre los privilegios odiosos, de derechos pero también de deberes, como deberes cívicos, por ejemplo, de participar, de influir, ¿no es cierto?, de derechos y deberes, pero en un encuadre político socialdemócrata que es la única manera, yo creo, de entender una sociedad capitalista pero con niveles crecientes de bienestar y de igualdad.